Encontremos nuevamente en la cantina. Sí, qué lindo y con buen clima además, por fin. Parece que llegó el verano. Sí, llegaron los mojitos, llegaron todas las cosas que nos trae el verano, el modo patio, como se dice. Las veredas, patios, ¿no? Sí. Es un buen momento para... Y cuando toca una semana de clima de 23 grados parejito, Sí. es como que a uno le cambia la vida, ¿no? O sea, puede estar el mundo cayéndose, que es literalmente lo que está pasando, pero uno anda contento. Es Cierto, distinto, ¿no? Qué bárbaro lo de... Cómo nos cambia el clima, ¿no? Las elecciones que se están viendo en distintas partes del mundo, en Europa, en España. Tremendo, ¿no? Ah, sí, justo estaba leyendo ahora antes de venir para la cantina lo que ha pasado, ¿no? Esta ola conservadora que se ha visto ya en varios países de Europa y que ahora llega a España en estas elecciones municipales que fueron este domingo y que han llegado a sorpresas inimaginables, a retroceder las alcaldías más progresistas. 15 de las 22 han quedado en manos de la ultraderecha populista y del partido Vox, que pasó a ser oficialmente la tercera fuerza política de España. El fantasma de la tercera fuerza, qué bárbaro. Ha sido realmente un fiasco en Madrid, Sevilla, Murcia, Valladolid, Cádiz, Granada y Málaga. Hablo como si conociera, ¿no? Pero las fuerzas progresistas sin duda se han debilitado. Esto muchos analistas lo consideran un error del gobierno, ¿no? del Partido Socialista Obrero. Claro, porque lo que ha hecho el PSOE es asfixiar a Podemos y lo único que logró con esto fue la división que hoy polariza la centroizquierda española. Entonces ha quedado tan dividida la izquierda que al gran dicho, ¿no? Divide y reinarás, y esto fue lo que logró la ultraderecha. Sí, definitivamente, ese es el gran fantasma, la polarización, ¿no? Cuando empiezan a aparecer pequeñas agrupaciones, pequeños grupitos políticos que en definitiva terminan expresando el interés de 2 o 3 personas nada más, pero no de una gran mayoría que arriba con un acuerdo, con un consenso de ideas de máxima, digamos, ¿no? Y si la izquierda se divide y se subdivide y se subdivide, en definitiva terminan ganando los partidos de derecha, ¿no? ¿Qué es lo que y sí, porque además la gente de esos partidos tiene más índice de votación en cuanto a porcentaje. La población joven es la que tiende a ser más progresista en todos los países y esa gente muchos se abstienen de votar o no quieren participar del voto, y creo que es un fenómeno post pandemia también, porque la gente se aisló tanto durante la pandemia, quedó cada uno en su propia burbuja y se perdió, digamos, esta cohesión social que tal vez existía o la capacidad de participar. Y lo que sí se ha visto es que las redes sociales se han inundado de fuerzas de ultraderecha, ¿no? Y de partidos que son muy... ya fueron reaccionarios a las vacunas, fueron reaccionarios al tema de las restricciones que hubo durante la pandemia, el tema ese de la idea de la libertad, ¿no? Que cundió en todos lados. Y que ahora en expresiones políticas democráticas comienza a verse en resultados claros, ¿no? Sí, pero este fenómeno lo atraviesa todo el mundo. Me parece que vos decías post-pandemia. Probablemente sea post-pandemia, probablemente sea también 30 años de neoliberalismo. Se armó una crisis sin precedentes en la frontera de los Estados Unidos con México. Bueno, claro, esto pasó, lo anticipábamos el mes pasado cuando veíamos el fin de la política del título 42 que fue, recordarán, impuesta por el presidente Trump durante la pandemia y impidió que casi 3 millones de inmigrantes ingresaran a Estados Unidos con el debido proceso. Es decir, que pudieran llegar a la frontera y pedir el ingreso a Estados Unidos por vías legales, digamos, para que su trámite fuera procesado, ¿no? Y pudieran ingresar en estos centros para migrantes. Pero las autoridades de la frontera, con el fin de este título 42, han dejado a la gente un poco fuera de las puertas de entrada de Estados Unidos y han quedado como en un limbo, porque están tratando de entrar a Estados Unidos, pero están en la frontera de Tijuana y San Diego,
Se calcula que hay aproximadamente unas 600.000 personas, tal vez 700.000. Estas personas han estado esperando desde el principio de mayo. En muchos casos la patrulla fronteriza no les ha permitido recibir ni siquiera la ayuda humanitaria mientras realizan el trámite para esperar ingreso. No se les ha dado a muchos ni comida ni agua, no han recibido atención médica aquellas personas que estaban con bebés o personas mayores. Ha habido realmente muchos casos de se habla de una crisis humanitaria en ese sentido, y hay muchas personas que también están en la frontera de California, o sea, es toda la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Hay muchas quejas, por supuesto, hacia la patrulla fronteriza. Se calcula que la patrulla fronteriza los ha ido procesando, pero muy lentamente, y se calcula que todavía quedan por lo menos unas 300 personas que no han sido procesadas, que no se les ha permitido llegar más allá de la puerta de entrada. Y es como un poco que Estados Unidos está extendiendo su territorio hacia México y hacia los otros países para que los migrantes se detengan antes de llegar a Estados Unidos, ¿no? Dejando la responsabilidad. El problema lo tengan otros países y no aparezcan ellos en el tapa. Y dejando de asumir las obligaciones de protección a inmigrantes, lo cual implica, por supuesto, asistencia a miles de personas que se encuentran atrapadas en fronteras que son muy peligrosas, pero ¿quién se hace cargo de esto, no? No se puede dejar a esta gente sujeta a las inclemencias no solamente climáticas, en este caso olas de calor tremendas en esa zona, el desierto con todos son todas sus amenazas naturales, pero además expuestos a los llamados contrabandistas o traficantes de personas, ¿no? Los coyotes. Exacto, los coyotes, que son estos grupos armados que están también esperando que la gente, digamos, pague como una especie de peaje para poder pasar por ciertas zonas. De lo contrario, las amenazas de vida o de secuestro son altísimas, ¿no? No está fácil las cosas de los Estados Unidos, no es tan fácil, nuestro vecino del sur la tiene difícil. Por suerte, ahora tenemos elecciones, entonces quizás las cosas se renueven y tengamos un futuro mejor. Mejor ni hablar. Vio que la serie más famosa de la televisión, Succession, está terminando, ¿no? No la he visto, así que no puedo decir nada. Bueno, la serie está terminando, pero está comenzando en Estados Unidos un nuevo ciclo de series, digamos, de lo que va a ser el trumpismo en los próximos años, ¿no? Y sobre todo de carrera a la elección del 2025. ¿El trumpismo sin Trump o con Trump? Un trumpismo, por ahora, es el enfrentamiento de las fuerzas trumpistas que están por un lado con Donald Trump, es decir, Donald Trump sigue intentando él llegar a la Casa Blanca nuevamente, lo cual se le hace cada vez más difícil, y un trumpismo sin Trump, que es de la mano del gobernador de Florida. Nos referimos a el joven de 44 años, DeSantis, que está realmente decidido a lograr un apoyo decisivo de los trumpistas para poder llegar a la Casa Blanca, aún sin el apoyo del expresidente. Es prácticamente un ascenso rápido el que ha hecho este candidato, desde que además hizo alianza con Elon Musk. Su candidatura la presentó en las redes sociales, no lo hizo en ningún acto público, y lo hizo a través de Twitter, por supuesto, con el apoyo del magnate de las comunicaciones y de los viajes a Marte. No le fue tan bien con ese experimento a Elon Musk, porque puso el servicio de streaming de su empresa recientemente adquirida, y no le fue tan bien porque no están los servicios en condiciones, casi que fue un fiasco, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí está Elon Musk jugando en primera línea con DeSantis para ver si puede llegar a la gobernación. Pero también hay otros que están detrás de este espacio de poder dentro del Partido Republicano, no es solamente DeSantis. DeSantis es el que tiene más chances de llegar porque ha venido trabajando fuertemente, y también el que está jugando es el mismo Trump.
posibles del Partido Republicano. ¿Cuáles son los ejes que tiene en este momento el Partido Republicano, la derecha en los Estados Unidos? Y aquí coinciden muchos de los enfoques que están presentando a través de sus plataformas los conservadores, incluido el propio DeSantis, que es tratar de exagerar esa sensación de inseguridad entre los habitantes, diciendo que bueno, estamos amenazados por inseguridad constantemente, y esto, si bien es una realidad en Estados Unidos por el tema de los tiroteos masivos, que han ocurrido en muchos estados y se repiten con cierta frecuencia cada vez más preocupante. Esto, si se exacerba más aún en los medios de comunicación, la sensación realmente de inseguridad es muy grande en la población, y los conservadores siempre inventan este fantasma para asegurar, digamos, altos presupuestos de inseguridad, que es algo que es un muy buen negocio dentro de la economía estadounidense también. Por otro lado, criminalizar a los inmigrantes, esto es algo constante, ¿no? Lo veíamos en la política de Trump, continúa en las políticas de muchos de los gobernadores como DeSantis, el tratar de hacer aparecer como que todos los males de la sociedad provienen de las comunidades inmigrantes. Y por supuesto, instalar a la oposición demócrata en el Congreso como la amenaza comunista, es decir, llevándolos, polarizando, ¿no? Llevándolos a la idea de que si llegan a ganar legisladores demócratas es la llegada del comunismo y de Rusia a Estados Unidos, ¿no? Un poco una vieja idea de Guerra Fría, este concepto, digamos, de polarizar y de ver al que piensa distinto como un opositor en el otro extremo, es tal vez lo que más ganancia electoral le da a los conservadores. Pero es una apuesta que gana esa, porque hay sobradas muestras de que es así. Ahora, en cuanto a antecedentes, si vemos los antecedentes de DeSantis, realmente son bastante cuestionables, o habría mucho para pensar si este es realmente el mejor presidente para Estados Unidos y para que la principal democracia del mundo pueda seguir siendo una democracia, ¿no? Antes de ser gobernador de Florida fue miembro de la Marina, fue asesor legal de las fuerzas especiales en Irak y fue fiscal en la prisión de Guantánamo, donde sabemos se cometieron muchos de los actos de violación de derechos humanos durante la guerra de Irak, la invasión de Irak. Qué difícil que está el panorama con este Ron DeSantis. Ron DeSantis, o sea, además tiene un nombre que anda muy bien con la comunidad latina, ¿no? Ron. Claro. Ron DeSantis. Ha sido siempre un clásico del estado de Florida, digamos, los anticastristas, ¿no? La comunidad anticastrista, que obviamente le ha permitido su triunfo a DeSantis en Estados Unidos, que fue bastante arrollador el triunfo como gobernador, y de allí entonces se hace la base electoral para poder saltar a las primarias de los conservadores ahora a nivel nacional y empezar a acumular lo que se llaman los famosos fondos, ¿no? Para la campaña, que son tan necesarios para poder ir penetrando en las redes sociales, penetrando en el discurso y aparecer todos los días en canales como Fox y demás, o sea, mantener una presencia mediática que le dé de aquí a noviembre del 24 suficiente exposición para poder llegar a competir con quien sabemos. Pareciera ser que Joe Biden va a la reelección, pero va a ser un presidente que va a tener una gran diferencia de edad con este candidato, ¿no? Claro. Entonces, eso también juega a favor de DeSantis. Pero también creo yo que es riesgoso entrar en un diálogo directo con Elon Musk, a pesar de que puede ser algo ventajoso, puede ser también un peligro, ¿no? Porque Elon Musk es una figura bastante controversial y puede también traerle dolores de cabeza a DeSantis, es decir, no está todo dicho el hacer esta alianza de manera directa con una personalidad que sabemos que no despierta tampoco tanta seguridad o certeza, sino que han habido varios momentos como de crítica a la democracia por parte de Elon Musk que creo yo muchos sectores progresistas de la sociedad ven con preocupación también. Creo que DeSantis sería como el Nixon, digamos, que llegó a la presidencia en un momento, ¿verdad? Y que dejó tal desastre que pasó mucho tiempo hasta que volvieron los republicanos de nuevo, ¿no?
Así que si Trump fue malo, pero fue un corto tiempo, DeSantis puede ser a lo mejor un periodo más largo, al estilo nixoniano, que realmente lleve realmente a un cambio mayor en la sociedad estadounidense. Pero ¿estamos lejos de ese cambio? No, estamos más que lejos, ¿no? Pero de cualquier forma no es la misma la sociedad de los 70 que la sociedad del 2020, ¿no? Los cambios ahora se dan mucho más rápido también, sí, ¿verdad? Y eso tiene que ver con, por supuesto, lo que vamos a hablar también, que es la inteligencia artificial y otros cambios tecnológicos que están ocurriendo, ¿no? Bueno, pero antes de meternos en la inteligencia artificial, ¿por qué no vamos del otro lado del mar Caribe? Estábamos hablando de DeSantis, el gobernador de Florida, que tiene chances de llegar a la presidencia de los Estados Unidos vía el partido republicano. En el otro extremo del Caribe está Colombia, y en Colombia Petro está teniendo problemas con su capacidad de gobierno. Podemos decir que lo que se llama como el lawfare, procesos judiciales, administrativos y burocráticos que terminan dejando fuera de la carrera política a los opositores. Y en este caso los opositores son precisamente quienes podrían haber encabezado las reformas de Petro en el Congreso. Y el pacto histórico, que es la fuerza política que lo lleva a Petro al poder, hoy se va enfrentando estos ataques a través de sanciones contra congresistas de la bancada del pacto histórico que son claves, ¿verdad?, para que Petro pueda realizar sus reformas, como la reforma distributiva, la reforma de pensiones y otras reformas sociales que son claves para el éxito de su programa de gobierno, de su plataforma, pero que van a quedar trabadas porque lo que él dice haciendo es un intento de golpe blando en contra de este proyecto político, dejando a los congresistas del pacto histórico juzgados por causas administrativas o sancionados por estas acusaciones de corrupción que hasta que se comprueben van a dar suficiente tiempo, digamos, como para dejarlos fuera de carrera y cambiar la composición política del Congreso. Bueno, ya sabíamos que Petro tenía una debilidad en su capacidad de gobierno porque el Congreso no era favorable. Otro de los temas que hay que ver en el resto de Latinoamérica, ¿no? En Brasil, sin ir más lejos, es un caso similar. Brasil está pasando por un gobierno manejado por Lula, digamos, encabezado por Lula, que no tiene en el Congreso tampoco la mayoría necesaria para poder gobernar. ¿Cómo se la está arreglando Lula? Bueno, Lula está intentando hacer alianzas también internacionales importantes y en esto jugar hacia afuera. Está jugando el equilibrio un poco de los BRICS y Venezuela. En los últimos meses ha tenido varios intentos, ¿no?, de mostrar que su alianza con los BRICS va a ser no solamente un motor económico para Brasil, y estamos hablando de Rusia, India, que son los países que más han crecido en cuanto al crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, el caso de Rusia es todavía más complejo por el tema de la guerra, ¿no? Entonces ahora Lula, que si bien habla con Vladimir Putin, de hecho la semana pasada tuvieron una conversación telefónica, pero Putin lo invita al Foro Económico Internacional que se va a hacer ahora en junio en San Petersburgo, en donde ahí se van a consolidar muchos de los programas económicos que hay para los BRICS. Entonces esa invitación la declina Lula, porque está condenando de alguna manera la invasión a Rusia, pero sin enviar armas a Kiev, ¿no? sin apoyar militarmente a Ucrania. Entonces es una tercera posición un poco lo que está intentando hacer. Recordamos la tercera posición aquella en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, el peronista de Juan Perón, ¿no?, de tratar de decir nosotros no estamos ni con Estados Unidos, Occidente, ni estamos tampoco con el eje del mal, con Alemania y Japón. Estamos en la tercera posición y creo que es una reedición de esa tercera posición en el conflicto de Ucrania lo que está intentando hacer Lula, ¿no? Lula ha hecho bastantes esfuerzos desde que asumió su mandato el pasado 1 de enero. Ha insistido él en tratar de formar un grupo de países que pueda mediar en el conflicto por un alto al fuego y llevar a Rusia y a Ucrania a una mesa de negociaciones, que es algo que creo yo el mundo necesita. O sea, no podemos seguir camino directo a una recesión producto de la guerra, porque esto no le hace bien a ninguna de las economías del planeta.
más allá de la tragedia humanitaria que significa la guerra, que es para los ucranianos, pero para los ucranianos. El impacto o el ripple effect en el resto del mundo es tremendo. Exacto, pero lamentablemente la propuesta de Lula hasta ahora no ha tenido eco, sobre todo en los países de Occidente. La OTAN rechaza esta posibilidad de acuerdo porque dice que se iguala al país agresor con el agredido, que es siempre lo que ocurre en una negociación. Para poder sentar a dos enemigos en la mesa hay que reconocerlos como tales. Y esto es lo que la OTAN no quiere reconocer al país agresor, al país agredido, insistiendo en que la guerra fue causada por Rusia al iniciar la invasión. Pero hasta qué punto no fue provocada surgió de también, la nada la es guerra, lo que dice ¿no? Lula, ¿no? Surgió de la nada la guerra. Lula Según la mañana dice, se levantó con ganas de invadir, dijo voy a invadir. Claro, esto se vino cocinando, sabemos, durante mucho tiempo y hubo condiciones que, como a veces se piensa, ¿no? Vladimir Putin tenía intenciones de invadir Ucrania y de avanzar con su poderío sobre el Donbass, pero además de eso hubo condiciones que la OTAN y el mismo Estados Unidos, sabemos, crearon para favorecer esa invasión, ¿no? Sí, un poco como que el discurso de la OTAN es un poquito mentiroso. Como digamos, mojarle ¿no? la oreja al león y ver qué pasa, sí, digamos. pero digo, es ¿no? mentiroso, no oculta parte de lo que en realidad pasó. Lo cierto es que la dinámica de Lula es escaparse para arriba. Porque Lula tiene las cosas complicadas hacia adentro. Claro, como sabe que prácticamente está de manos atadas porque no maneja el Congreso, los cambios que va a poder hacer hacia adentro de Brasil son muy pocos. Entonces él apuesta hacia lograr alianzas hacia afuera. Y de allí entonces la importancia de posicionarse, por ejemplo, dentro del grupo del G20 como el país que está mediando en el conflicto para terminar la situación de Ucrania. Y por otro lado tratar de mostrar fuertes lazos tanto con China como con Rusia para sentir todavía algo de tener, como se dice, lo que se dice en inglés, el leverage, ¿no? Para no ser volteado por las políticas internacionales de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que a Lula lo dejan seguir siendo gobierno porque este juego en las grandes ligas a los intereses comerciales de Brasil no les afecta mucho, digamos. Puede tener sí un efecto a largo plazo, sí, pero cuando estamos hablando de cosas concretas, como por ejemplo la balanza de comercio con la Argentina, ahí las cosas ya se ponen más difíciles. De hecho, viajó como parte de la interna del partido de gobierno, esta coalición de peronistas y otros. De la elección del quién va a ser el sucesor de Fernández en Argentina. Claro, pero digo que en ese contexto de esa interna viajaron a Brasil a pedirle a Lula que los ayudara. Viajó el presidente, dos o tres de los candidatos del Frente de Todos viajaron a Brasil para pedirle, entre ellos está Scioli, que es el embajador en Brasil. ¿Podría haber habido algún acuerdo regional para fortalecer el UNASUR, para fortalecer el Banco del Sur, la moneda única del sur? Bueno, de hecho, Maduro llegó también a Brasil en una visita histórica, ¿no? Uh-huh. Y esto de alguna manera es un mensaje para Estados Unidos, ¿no? Lula dice, bueno, yo creo que es histórica la visita de Maduro, creo que hay preconceptos hacia Venezuela, reconociendo la democracia venezolana, cosa que no han hecho ninguno de los países de este lado del mundo, ¿no? No fácilmente, digamos. Para que además Venezuela pueda volver a integrar los BRICS junto con Rusia, India, China y Sudáfrica. Es un mensaje claro, levantar las sanciones que pesan sobre Venezuela en la rueda de prensa que tuvieron Lula con Maduro. Ambos mandatarios acordaron además la posibilidad de retomar la interconexión eléctrica, que es otro de los puntos importantes después de 4 años de un gobierno bolsonarista que obviamente rompió todas las posibilidades de negociación con Venezuela. Esto es el contexto regional, ¿no? Claro, pero es parte de ese juego de buscar alianzas afuera, digamos, ¿no? En los BRICS, o con Venezuela, o con Colombia, incluso con Argentina. Pero digo, las resistencias se ven en estos acuerdos cuando afectan el bolsillo, la economía, digamos, de las corporaciones en Brasil.
¿no? Allí las cosas no se hacen tan fáciles. Pero al mismo tiempo creo que recibir a Maduro, digamos, puede transformarse también en un problema para tratar de negociar el tema de la guerra de Ucrania, por ejemplo. Creo que, o sea, por un lado, si se quiere negociar en un acuerdo de G20, no se puede dar la espalda a la política de Occidente en algo tan importante como es la guerra de Ucrania. Entonces es muy difícil que la propuesta de Lula pueda prosperar en este contexto de negociación cuando abiertamente se opone, digamos, a las políticas de Washington. Pero ¿es posible que las políticas de Washington sean así de tipo unilateral, tipo Trump o tipo blanco-negro? Me parece que dentro de los Estados Unidos hay en el Partido Demócrata muchísimas ideas o pensamientos o pensadores o líneas de acción que lo que están buscando es precisamente esto. El mundo ya no es el mundo que era en 1960, digamos. El mundo ahora es mucho más complejo, es mucho... Entonces como que hay incluso aperturas de comercio hacia China. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, el acuerdo con Irán tiene que ver con esto. Irán no es un extraño país en un costado del mundo. Irán tiene muchísima fuerza en el contexto de las naciones. Y un acuerdo Rusia, China, Irán, India, es un acuerdo de mucha fortaleza. Por eso en algún punto el Partido Demócrata, o sin más lejos, Obama, estaba haciendo acercamientos. Hay líneas de acción en ese sentido, ¿no? Como que podría decirse que son los halcones y las palomas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Claro, por supuesto, dentro de los demócratas es precisamente lo que se veía, ¿no? Esta capacidad de negociar inclusive con aquellos sectores con quienes históricamente había más oposición o falta de entendimiento, falta de diálogo, ¿no? Y eso fue, o sea, eliminar el tema de la Guerra Fría era una prioridad en ese momento. Porque ¿qué pasa? Cuando escalamos en esto, la amenaza nuclear se hace todavía más inminente, ¿no? Y creo que en estos últimos 2 años, desde que comenzó básicamente la guerra de Ucrania, hemos estado escalando y cada vez vemos que nos acercamos más a un punto de no retorno de eso. Esta charla en la cantina de política internacional, la extrañaba. Me parece que es necesaria, como decía un amigo suyo, es necesaria que la tengamos porque nos ayuda a entender un poco el mundo donde vivimos, ¿no? Uh-huh. Y le puedo preguntar de Argentina, porque usted veo que ha estado leyendo más. Cuénteme un poquito de la interna de Argentina. No, soy incapaz de hablar de lo que sucede en Argentina. Bueno, pero fue el aniversario patrio. Sí. Yo vi un discurso de Cristina que llenó la plaza, muy conmovedor. Dicho sea de paso, Cristina no puede ser candidata, que está también con el problema del lawfare, ¿no? Porque tiene todas estas causas judiciales que le impiden poder ser candidata. La vicepresidenta tiene que quedarse ahí en el molde. Tiene una condena no firme. Está como en el juego de ajedrez, que a la reina no la pueden mover, digamos. Sí, tiene, ¿no? Una condena no firme, todavía una condena que tiene que ser... tiene que pasar todas las instancias judiciales, pero esto empieza en un sistema judicial bastante tramposo. Bueno, lo cierto es que la líder del partido justicialista se autoexcluyó de la carrera presidencial, no va a ser candidata a absolutamente a nada. Bueno, ¿y quiénes quedan entonces? Bueno, entonces lo que no estaba claro hasta el 25 de mayo, que fue el discurso, pero en el que no hubo, si bien no hubo cosas directas, sí hubo imágenes que pueden empezar a pensarse que podría ser el futuro del candidato de la coalición gobernante. Puede ser Guado de Pedro, que es hay varios ministros que están, Interior, que están ahí como tratando de posicionarse. Massa, que es ministro de Economía. ¿Y qué pasa con Kicillof? Este es un gobernador ya de la provincia más grande de Argentina, que tiene además la historia a su favor de haber sido ministro de Economía de Cristina. Claro, pero y de haber negociado la deuda en un momento en donde se sacó una gran ventaja en esa negociación de la deuda externa,
de la mano de este joven negociador que iba a negociar con los principales cuervos de Wall Street, ¿no? Es cierto, es verdad eso, pero lo cierto es que ese gobernador tiene una muy buena performance en la provincia de Buenos Aires y hay muchos que piensan que sería interesante mantener el bastión de la provincia de Buenos Aires con un candidato que seguro que lo gana y no jugarse a que vaya a las presidenciales donde entran a jugar toda otra cantidad de variables, incluso las elecciones desdobladas. Me parece una mirada bastante egoísta desde ese punto de vista, o sea, sería como lo que fue el conflicto de unitarios y federales, no es una mirada unitarista, digamos. Lo que pasa es que el peso vemos a Argentina desde Buenos Aires. Claro. ¿Por qué no vemos a la Argentina desde el gobierno federal? No darle a Kicillof, me parece, esa posibilidad de aglutinar a todas las fuerzas dentro del Frente de Todos, que creo que así se llama el partido de los peronistas. Hasta ¿no? ahora. O el ala más progresista de los peronistas, porque los peronistas a su vez tienen también sectores que son más conservadores también y que están aliados, por ejemplo, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero son sectores minoritarios, sí, es verdad. Es cierto que eran aliados del expresidente Mauricio Macri, ¿no? Pichetto, sin ir más lejos, el vicepresidente. No sé, no conozco los nombres, pero... Candidato a vicepresidente con Macri, Pichetto. Y el otro que suena muy fuerte, y hablando de lo que pasó en España con la ultraderecha, ¿verdad? Es el candidato con letra M, que no vamos a decir el nombre porque había una vez un presidente en Argentina que no pudimos decir nunca más el nombre, que empezaba con M, sí. También. Sí, hay un candidato de lo que se denominan los libertarios. Claro, que vendría a ser como Vox o como DeSantis, una cosa así, digamos. Sí, o como Trump, o como Boris Johnson, o como Bolsonaro. Bueno. O sea que tiene varios, digamos, modelos ahí como para seguir, digamos. ¿Y esta fuerza está ganando terreno en diversas provincias o solamente en Buenos Aires? Solamente en Buenos Aires, porque cuando llega el momento de los que hubo, cuando llega el momento de la votación, si bien en las provincias por ahí hacen mediciones y aparece con un 30% de intención de voto, cuando llega el momento de abrir las urnas hay 12%, 10%, no llega a ese punto. Me parece que más que nada es un invento y sobre todo es fruto de los medios de comunicación, ¿o no? Sí, porque te lo encumbraron igual que se hizo con Johnson, con Trump. Claro, andan como que pican en las redes sociales re bien, digamos. Yeah. Pero, o sea, es la diferencia entre ser comediante o ser un actor, digamos, y ser político. O sea, es como que es lo mismo, ¿no? El otro comediante es Zelensky. Claro. También es un comediante, claro, Zelensky. También era un comediante. Era, no pensé que sigue siendo. Bueno, la interna de los dos partidos está complicada también por el lado de Juntos por el Cambio, la coalición que lidera el expresidente Macri. No está fácil, no está sencillo. Hay un candidato que es el intendente o el mayor de la ciudad de Buenos Aires. El mayor, ya vamos a hablar de las elecciones acá en Toronto, también hablando de mayor. Sí, bueno, este señor Larreta, perdón, que es un precandidato que tiene los chance. Sobrenombre clásico de la política argentina. Y Bullrich, que es la contendiente, digamos, por el espacio. Esa sería como Daniel Smith. Yo la veo muy parecida a la ahora en las elecciones acá en Alberto, ¿no? Este partido que surgió en Alberta, que es el Wild Rose, ¿no? Así se llama el partido, que surgió con todo el apoyo de las fuerzas más conservadoras de la provincia petrolera canadiense por excelencia, en donde se concentra, es como el Texas de Estados Unidos, como para dar una idea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, allí en las praderas canadienses, allí está concentrada el voto conservador, que es el voto rural fundamentalmente, no el voto tanto urbano, y allí también vemos ahora la posibilidad, ¿no?, de una reelección concreta de esta candidata, que me hace acordar mucho a esa figura de Patricia Bullrich en Sudamérica. Y ella está liderando sobre todo la zona del norte de Alberta y también el centro, pero Calgary, que es la capital, digamos, Edmonton, está en manos del NDP.
Edmonton es una ciudad grande dentro de Alberta y está en manos del NDP por lo que fue el gobierno de Rachel Notley, que fue una mujer, digamos, que dejó un impacto y dejó un legado. Recordemos que Notley fue también ella gobernadora de esa provincia, fue primera ministra, así se llama el gobierno en Alberta también, en el 2015, y luego perdió ante Jason Kenney, que era el ultraconservador también, en el 2019. Pero dejó un partido NDP, que es la fuerza progresista canadiense que le sigue al Partido Liberal, bastante fortalecido. O sea, Rachel Notley es de alguna manera una de las figuras más fuertes dentro de la NDP a nivel nacional. Y ese gobierno tiene hoy posibilidades de volver, pero lo vamos a saber en breve, en las próximas horas, a ver qué es lo que pasa, aunque es muy posible que Daniel Smith, vuelva a ser reelecto. Usted está tentada de llevarme, Sandra, a hablar de las elecciones nacionales canadienses. No, hablemos de las de Toronto por ahora, porque son las más inminentes. Todavía nos falta para llegar a las elecciones. Bueno, para las elecciones de mayor en la ciudad de Toronto, les recuerdo que hay 102 candidatos. No es fácil leer bueno, pero esos fueron todos los que se anotaron. Bueno, pero son 102 los candidatos, va a haber 102 en la lista. Pero eso en realidad es como que, o sea, cuando John Tory se va en febrero. Seguimos sin saber por qué se fue. Bueno, una fe así, algo tipo telenovela. Seguimos sin saber por qué se fue. Pero más allá de la razón política por la que se fue, que creo, no sé por qué a mí me huele que hay algo ahí en una interna con el partido provincial, con Doug Ford. Yo creo que hay algo que todavía no sabemos bien qué pasó. Pero es una oportunidad, ¿verdad?, para que haya un recambio realmente en la ciudad de Toronto, porque acá estamos tapados de problemas y la verdad faltan líderes, faltan realmente personas que puedan hacerse cargo un poco de este problema, ¿no?, que estamos enfrentando, que es bastante serio desde el punto de vista social, económico. El tema de la vivienda ha sido clave, ¿no?, en esta elección. El hecho de que la renta sea tan alta, de que la gente gaste más de la mitad del salario en renta, de que la gente tenga que vivir amuchada prácticamente en una casa que es para 4 personas, viven 100. Hacinada en viviendas pequeñas. Viven 4 o 5 familias en una casa para poder hacer frente a los gastos económicos. La inflación galopante también. Que esto es algo que recorre todo el continente, ¿no? A todo el mundo. Todo el mundo. Claro, y acá en las cifras, digamos, que se dan, hablamos de una recesión para el próximo año. Hay bastantes elementos que hablan de esa recesión. Hay informes que vienen desde varios organismos latinoamericanos que siguen esto. Entonces, acompañando, por ejemplo, estos procesos electorales, si la economía mundial está sufriendo un proceso de desaceleración con estas políticas de altas tasas de intereses, bajo crecimiento, cuando se endurecen las condiciones crediticias y se hace difícil también la inversión, esto recrudece también la sensación, ¿no? La CEPAL estima una caída del Producto Bruto Interno a nivel global del 2%. Y economías en América Latina son las que más van a sufrir esto, ¿no?, que son los llamados commodities, o los países que exportadores de materias primas. Entonces, cuando se discuten los modelos de país, ¿no?, si América Latina no logra tener valor agregado a sus productos y logra la tecnología y producir productos de valor agregado para poder ser competitivos en el comercio internacional mundial, es muy difícil que se hable de desarrollo, ¿no? Y esta es la gran diferencia entre los modelos de un sector y del sector más progresista de la balanza política, ¿no? Brasil está apenas creciendo un 0,8% este año, o sea, sería dentro de la América Latina el país con más crecimiento, pero es muy escaso, ni hablar del resto de los países que están todos en caída libre. Entonces, procesos electorales en esas consecuencias, en esa realidad, con una inflación tan alta,
hacen que realmente la gente busque figuras conocidas o figuras que le den cierta tranquilidad y como protección, ¿no? Y en el caso acá de Toronto, por eso creo yo que Olivia Jauze está ganando los votos, ¿no? Porque la intención de voto, porque la sensación de la gente es que está muy abandonada, muy preocupada por su situación social, no alcanza para comer, los bancos de comida hay colas y colas y colas y colas que se ven por la calle de gente que antes nunca fue al banco de comida y que ahora tiene que ir al banco de comida porque o elige comprar comida o pagar la renta. Claro, es muy interesante esto que estás planteando, Sandra, porque habría que mirar las cosas con esa perspectiva. En un mundo en el que la economía se está transformando en el gran peso a afrontar en el día a día, porque no estamos hablando de grandes procesos económicos, estamos hablando de la cosa concreta. ¿Cuánto cuesta hoy el kilo de pan y cuánto cuesta mañana el kilo de pan, ¿no? Entonces, frente a esto, la posibilidad de tener gobiernos que sean que tengan una mirada social, que tengan una mirada que atienda a estas necesidades, son aquellos los que deberían tener mayor intención de voto. Pero también del otro lado están los que azuzan los fantasmas, ¿no? Del déficit, por ejemplo. Ni hablar de los que hablan del déficit o de las cosas horrorosas que pasan con las adicciones o con el matrimonio igualitario. Digamos, hay realmente todo aquello que huele a cambio es muy feo cuando la situación se percibe como inestable, ¿no? Y hay que aumentar la participación de la ciudadanía en resolver los propios problemas, porque yo no creo que haya una fórmula para todos, creo que sea la misma, digamos. Creo que en cada lugar o en cada país o en cada región o en cada provincia dentro de un país hay necesidades distintas y hay necesidades que son más urgentes que otras y hay amenazas, si se quiere, sociales de descomposición social que hay que atender primero. Entonces, en ese esquema, digamos, lo ideal es que la gente participe más, se involucre, ¿no? Yo quisiera ver cuánta gente va a votar en esta elección acá en Toronto, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando llegó Tory al poder, el 54% de los torontianos votó nada más. Vamos a ver, va a aumentar, vamos a llegar al 60% de participación, sería ideal, ¿no? Que la gente realmente eligiera, más allá de quién elija, ¿verdad? Yo creo que en esto lo importante es elegir, digamos, a alguien que a uno se sienta representado, que le caiga bien o que tenga, digamos, alguna idea de los problemas que son comunes, como vivienda, el tema de transporte, el tema de... Bueno, dato. Tengo un dato, Sandra. Hay un compañero que ha hecho un trabajo de resumen de las propuestas de los 6 candidatos con más posibilidades de ganar. Ni siquiera con más posibilidades, de los 6 candidatos que son los que están siendo invitados a los paneles de discusión, que son los que tienen mayor intención de voto, aunque la dispersión es muy grande. Son 6 nada más. Estas 6 plataformas van a estar disponibles para que usted las pueda consultar. En principio van a salir publicadas en el boletín Línea 1 dentro de 10 días y dentro de 15 días, de 17 días, 17 días, ¿no? O sea, en las próximas ediciones van a estar antes del momento de votación. Pero también va a estar... Las elecciones son el 26, ¿no? Sí. Ya, falta un mes. Falta un mes. También va a estar grabado para que esté disponible en el streaming, digamos, le va a llegar vía WhatsApp. Estas son las propuestas del candidato y en español, ¿no? Porque mucha gente también muy puede leer. Sí, en español, sí, un trabajo que ha hecho nuestro colega Alejandro Morales. Muy bien, Alejandro, un aplauso para Alejandro por eso. Entonces, esto nos va a ayudar a ir a votar con algún conocimiento de causa, no porque me gusta la sonrisa de Sanders, sino que voy a votar porque la propuesta que tiene Bailó en el ámbito tal es interesante, pero la propuesta que tiene tal otro candidato es mejor o superadora, bueno, en fin, que cada uno decida, pero hay que ir a votar teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional en el que nosotros tenemos que afrontar las dificultades de todos los ciudadanos. Por ejemplo, la renta, por ejemplo, el acceso a la comida, los planes sociales, eso es muy importante. Y fíjese que cuando usted decía, Sandra, yo no tengo ninguna certeza de cuál ha sido el rol del gobernador Ford en el primer ministro, Doug Ford.
Sí, del primer ministro, del primer ministro provincial. Claro. ¿No? Pero yo me pregunto, ¿cómo afecta? ¿Qué tiene que ver la disolución de la región de Peel, por ejemplo, y la creación de tres municipios? Dejar solo a Mississauga por un lado, solo a Brampton por el otro y solo a Caledon por el otro. ¿Por qué estas tres municipalidades que tienen servicios de atención a las necesidades de la gente hechos en conjunto? La basura, las cloacas, el manejo de la educación, el manejo de la salud, el manejo de la atención social está compartido por los tres y ahora se parten tres. ¿Quiénes son los que van a sufrir más estos cambios? Los que menos tienen. La población más vulnerable, claro. La población más vulnerable, ¿quiénes son? Los niños, las mujeres, los adultos mayores. Y, por ejemplo, cuando vemos que los servicios de salud mental, que fue lo que ocurrió durante la pandemia acá en Toronto, quedaron muchos sectores sin servicios de salud mental y después hemos tenido una epidemia de incidentes de violencia ocasionados por personas con problemas de salud mental. Entonces, cuando vemos, digamos, que el Estado se desentiende de estas cosas, por la razón que sea, por un proyecto político, por una pandemia, por el problema, pero lo cierto es que la consecuencia después se ve en las calles y se ve en mayores incidentes de violencia, mayor inseguridad, porque este problema, que es un problema de todas las sociedades, no fue tratado, no fue trabajado en prevención y se desatendió en algún momento. Por eso es bueno tener conocimiento de qué se trata, digamos, ¿no? Entonces ahí van a estar las plataformas para que usted las pueda leer. Se lo anticipo porque probablemente le llegue algún WhatsApp con esto. Así que esté atento. Habría que preguntarle a ChatGPT quién va a ser el próximo mayor de la ciudad de Toronto. Y seguro que le va a mandar todo un discurso y va a dar todas las ideas y va a decir tenga en cuenta esto, tenga en cuenta el otro. El otro día un amigo envió un correo electrónico de saludos, ¿no? Así formales, ¿no? Usando el ChatGPT y me lo leyó, ¿no? Yo por supuesto conozco cómo escribe, entonces le dije, eso te lo escribió ChatGPT. Se rió, ¿no? Porque esto se está transformando en una herramienta para uso. O sea, usted tiene que escribir una carta, por ejemplo, su mujer está de cumpleaños y dice, no sé qué ponerte en la tarjeta de cumpleaños. No. Agarre el ChatGPT, seguro va a caer, le van a florecer unas ideas bellísimas y su mujer va a quedar como, oh, mi amor, qué lindo que escribes. Pero es lo más lejos de lo humano, lo más lejos del amor, ¿no? Eso es horrible. Bueno, pero así va a empezar a ser, ¿no? Creo que la inteligencia artificial, el tema es el gran debate, ¿no? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Qué cosas vamos a perder, vamos a entregarle de nuestra humanidad a la inteligencia artificial? Porque el otro día vi un documental muy interesante que está en un canal de la Argentina, que se llama el canal Encuentro, que explicaba, ¿no?, bien en detalle qué es la inteligencia artificial, ¿no? Por gente que ha estado trabajando y que ha estado construyendo esta inteligencia artificial en los últimos años. Sí, que además está metida poniéndole todo el contenido, claro, porque en realidad esto surgió de el uso de computadoras que fueron almacenando datos y que esos datos fueron alimentados por científicos y por personas que han estado trabajando en computación durante toda la última década. Entonces es un producto humano la inteligencia artificial, no es nada artificial, en realidad es un producto humano. ¿Qué? De la inteligencia humana, en todo caso, o sea, fue pensado, fue creado y fue diseñado por humanos. Y el tema es cómo lo vamos a usar, de la misma manera en que de un día para otro empezamos a tener todos acceso a computadora, teléfonos celulares, a pantallas, como dice mi nieta. En algún momento todos vamos a tener acceso a inteligencia artificial. Ya tenemos, de hecho, controlada nuestra vida financiera, económica, social. Si usted quiere ir a tomarse una cerveza el fin de semana con unos amigos, tiene que hacer una reserva online. O sea, estas cosas... Bueno, el chiste de la pizza, que uno pide una pizza a la pizzería y el dueño de la pizzería conoce toda su historia. Porque ahí le dice, no coma pizza, no puede comer pizza porque tiene el colesterol alto. Es buenísimo eso. Pero bueno, el tema, la contrapartida de esto es la data, es la información que todas los sistemas de internet van colectando de los usuarios. Recolectando.
Entonces, ¿quién hace uso de esa información? Ujú. ¿Para qué se usa esa información? ¿Lo usan los estados? ¿Lo usan las corporaciones? ¿Se utiliza como elemento de sujeción? ¿Se utiliza como elemento de presión? ¿Se utiliza como... somos rehenes de nuestro propio consumo? Esto es el gran problema sobre el que hay que pensar, digamos, ¿no? Por eso una filosofía de la data. Cuando un amigo común se dedicaba precisamente a esto, a la filosofía de la data, lo mirábamos como... y era un adelantado, falleció muy, muy joven, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. Sí, creo que vamos hacia una disputa del campo de la inteligencia artificial. Ya es lo que estamos viviendo en este momento. Hay gente que ha dicho hay que parar esto, tenemos que pensarlo desde el punto de vista ético, qué significa automatizar los procesos sin límite. Sí, eso ya sucede, porque ahora es eso lo que está sucediendo. Claro, el tema es que queda mucha gente fuera de eso. Pero a ver, Sandra, yo estaba armando, para hacer la grabación de este programa, estaba enchufando los micrófonos. ¿Cómo puede ser que cuando abro mi teléfono celular en el medio, que ya terminé de conectar todos los micrófonos, lo primero que me aparece es un sistema de grabación de una empresa muy conocida que fabrica micrófonos, que se llama Shure? ¿Cómo puede ser que me aparezca justo en el momento en que Justo en el momento, es como decir, ¿usted necesita un micrófono? Acá tiene. Qué bárbaro. Es tremendo lo que yo digo, ¿no? Pero esto es porque son las corporaciones... Tiene que confundir al algoritmo. Hay que confundir al algoritmo. Yo lo tengo confundido. No, pero lo que quiero decir es que esto es porque está en manos de las corporaciones. ¿No? Cada oportunidad es una oportunidad de negocio, digamos. Hacemos clic, con cada clic que hacemos es una oportunidad de negocio para alguien. Eso es lo que hay que tener en claro. Digamos. En los últimos 20 años, muy fuertemente. Cada vez que mandamos un correo electrónico, ni siquiera, o sea, es increíble, ¿no? Pero si uno se pone a buscar cualquier cosa, ¿no? Quiero comprar un departamento, quiero comprar un auto, quiero cambiarme a otro barrio, empiezan a llegarle cosas que tienen que ver con eso, ¿no? O sea, cualquier búsqueda que uno hace en internet le devuelve... Hasta un desodorante que compre. Claro, le devuelve un montón de ofertas relativas a ese producto o a esa necesidad. Me parece que lo que tenemos que hacer nosotros es entender cómo funciona. Para saber a qué nos enfrentamos y otra vez estar atento a cuáles son las propuestas políticas de gobierno respecto del manejo de esto o no. Sí, no escuchamos mucho a los candidatos hablar de esto, ¿eh? La gente, o sea, es como que la política está atrás de esto todavía, como que van rezagados así respecto de sí, esto. un poquito. Ya. Bueno, chao. ¿Algo más o nos vamos? Bueno, nos vamos a disfrutar del patio, yo creo, porque acá en la cantina siempre tenemos buena compañía, buena música también, así que lo dejo a cargo de eso. Bueno, muchas gracias, Sandra, nos vemos la semana que viene. Ok, chao, que estén bien. Rodrigo Briones y Sandra Farías se encuentran en La Cantina, un podcast semanal desde Toronto, Canadá.